Inspirar. Y ahora, Barcelona Customer Congress Podcast. Presenta Laia Congos. En el capítulo de hoy, Pedro Llompart, Public Sector Manager de Odigo, y Guillermo Pérez, Director de Desarrollo de Negocio y Soluciones Digitales en Atento. Bienvenidos a este podcast del 10º aniversario del Barcelona Customer Congress. Hoy está con nosotros Pedro y Guillermo. Chicos, muchas gracias por estar hoy aquí y encontrar un momento de vuestras agendas tan complicadas últimamente de todos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues en este caso, Guillermo Pérez es el director de desarrollo de Atento, también de Soluciones Digitales, y Pedro Llompart es el responsable de Administraciones Públicas de Odigo. Entonces, bueno, ¿estáis listos para el interrogatorio? Venga, vamos por ello. Venga, siempre empiezo con la misma pregunta. Para vosotros, Customer Experience, ¿de qué color sería? Pues para mí, como llevo la parte de público, os diría que naranja tirando a rojo, porque hay mucho por hacer en el sector público con respecto a Citizen Experience o Customer Experience. El ciudadano además es un cliente muy especial porque es cliente que tiene derechos pero también tiene obligaciones. Y yo creo que se puede avanzar mucho todavía aquí. A ver, fíjate, yo creo que en este caso, y como puedo, es una respuesta libre, voy a decir que todos, y os digo por qué, porque al final, bueno, pues cada cliente representa una conexión diferente, cada sector requiere una solución a la medida, y en este caso, ya lo siento, Pedro, pero voy a decir todos. Arcoíris, di que sí, muy bien, ahí no te has mojado. Esta respuesta también la han dicho. Vale, hablando de experiencia de cliente, siempre se habla de empatía también relacionada, pero ¿qué otra palabra se os ocurre como sinónimo de empatía? Mira, en este caso yo creo que hay una palabra que resume que es conexión, que Pues, podría, ¿no? Como son respuestas concretas, conexión. pues muy buena, me parece estupenda. Yo me sumo a la tuya y también añadiría comprensión, porque al final es ponerse en las botas del otro. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Vale, a ver. Sabemos que ya estáis trabajando con inteligencia artificial, lo damos por hecho, pero cada vez que os metéis dentro del ChatGPT o de tecnología similar de inteligencia artificial, ¿qué pensáis? ¿Cuál es el objetivo que dices? "Ostras, me meto y..." Pues es una herramienta que te ayuda a resolver unas tareas concretas de una manera eficiente y luego pues tú pones el criterio. Bueno, yo creo que también es totalmente de acuerdo con Pedro, yo creo que es una oportunidad para seguir aprendiendo, mejorando, reforzando, etcétera. Yo creo que para mí la palabra sería oportunidad. Genial, muy bien. Vale, ya llevamos, ¿no? Como mínimo el Congreso lleva 10 años dentro del sector, creo que llevamos nosotros un poco más y conocéis muy bien el sector. Entonces, si cogéis este sector, alguno de estos retos, y tuvieses que tener una superhabilidad para solucionar uno de ellos, ¿qué reto y qué superhabilidad quisierais emprender? Mm. Ujú. Bueno, pues yo cogería un poco, siguiendo con lo que ha dicho Guillermo, esa definición tan buena, ¿no?, de la empatía, ¿no?, que era la conexión, pues para mí el poder mejorar la conexión con los clientes, poder tener una comprensión profunda de los clientes y sobre todo de sus motivaciones, ¿vale? Para intentar crear experiencias realmente, aquí me voy a venir arriba, memorables, básicamente que tengan impacto y que de alguna manera garanticen una retención y una felicidad y fidelidad del cliente. Muy Bueno, bien. no puedo estar o sea, estoy súper de acuerdo con Pedro, por supuesto, y en este caso, muy alineado además, yo creo que podría ser en esa conexión lo que se refiere a la escucha, es decir, cómo somos capaces de seguir escuchando de manera continua y evolutiva a nuestros clientes bueno, y esa a lo mejor esa habilidad o super habilidad que le has llamado, que es precisamente yo creo que la posibilidad de anticiparnos, ¿no? De esa capacidad que pudiéramos tener de anticiparnos a esas necesidades para ser mucho más proactivos siempre. En ello estamos, pero hay que seguir avanzando, hay mucho margen todavía de mejora.
Ok. Y ya la última pregunta del interrogatorio sobre el Barcelona Customer Congress. ¿Qué sentisteis cuando vinisteis en el congreso hace un mes? Hace un mes, es verdad. Sí. Eh, Pues yo mucha ilusión. A mí cada vez que se acerca esta fecha, la verdad es que me da mucha ilusión porque creáis un espacio de colaboración y de intercambio que yo creo que no lo he visto en otros No. congresos. Y la verdad es que a mí me encanta. Además el formato me gusta mucho. Ilusión. Bueno, yo creo que totalmente de acuerdo, muy buena energía, conexiones, expectativas también y luego, pues bueno, pues también te llevas momentos inspiradores que luego te ayudan y te refuerzan en tu día a día. Muy bien, genial, genial. Bueno, vamos a pasar en el momento autobombo. Hmm. Entonces, ya habéis visto también a otros compañeros de los diferentes podcasts. Aquí es un poco de, sabemos que en el Barcelona tenemos poco tiempo y buscamos mucho espacio para la inspiración y hay poco momento, ¿no? Para este autobombo, pero para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cómo consideráis vosotros y desde vuestra compañía cómo los podéis ayudar? Si tuviesen alguna cosa, algún problema, alguna necesidad, ¿cómo os queréis posicionar? ¿En qué momentos podéis ayudarles? Bueno, pues yo básicamente intento ayudar a las entidades públicas a que mejoren la atención al ciudadano, ¿vale? Yo lo que les propongo al final es que dejen de delegar en terceros la experiencia del ciudadano y empleado público, que se sienten en el asiento del conductor, cojan el volante y tomen el control de la CX, ¿vale? Yo lo que les invito siempre es a que huyan de los pliegos donde el driver principal sea el precio, que por desgracia es algo que me estoy encontrando todavía muy a menudo, aunque poco a poco va cambiando, donde hay una subrogación recurrente de personas que van pasando de empresa a empresa, ahogando con márgenes del 5 al 7% a nuestros partners, que son las compañías ganadoras que asumen un gran riesgo y un pasivo laboral con muy poco margen de maniobra. No les permite ayudarles ni a mejorar los servicios a través de plataformas tecnológicas o productos como el nuestro, ni a través de la experiencia que tienen optimizar y mejorar los servicios de atención al ciudadano. Entonces, esto es un poco lo que estoy intentando. Como el tema del precio es muy sensible, al final la parte práctica es, yo les invito a que dividan los pliegos en pliegos de plataforma y pliegos de servicio, ¿vale? Y de tal forma que con los pliegos de plataforma les permita abordar un proyecto de transformación real, que se puedan apalancar en una solución de primer nivel de Customer Experience as a Service, como digo, en donde estamos reinvirtiendo anualmente cerca del 20% de nuestro EBITDA en mejorar el producto. Y eso es un poco a lo que nos dedicamos. Gracias, Pedro. Guillermo. Bueno, en mi caso personal, muy brevemente, pues llevo precisamente en 20 años, más de 20 años, pues trabajando, acompañando a compañías en esos procesos de transformación, con foco siempre en la experiencia de cliente, más con una visión más estratégica. Y desde el punto de vista de Atento, precisamente, bueno, pues lo que estamos haciendo es, sobre todo, darle una entidad estratégica a lo que es la experiencia de cliente barra experiencia de empleado barra experiencia de paciente, independientemente de cada uno de los sectores en los cuales nos encontramos. Por tanto, al final, el enfoque sería nivel estratégico de la experiencia de cliente, por una parte, luego un enfoque end-to-end muy importante, donde la omnicanalidad tiene mucho sentido ahora con la incorporación progresiva de la inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías habilitadoras, pero siempre entendiendo la tecnología como una tecnología con propósito. Y gracias a nuestro enfoque consultivo, pues nos permite identificar precisamente ese journey de los clientes y de los clientes de nuestros clientes. Además, bueno, pues poniendo foco en aquellos puntos de dolor, buscando áreas de mejora e integrando, bueno, pues tecnología sí, pero siempre, como nos gusta decir, con un toque humano, ¿no? Yo creo que esta parte es fundamental. Las personas son clave en todo tipo en estos, en la experiencia de cliente, ¿no? Entonces, una cosa es identificar esos puntos de contacto y elevarlo a un nivel estratégico, que es fundamental, y otra es ver exactamente cuáles son las soluciones adecuadas en cada caso.
humanas acompañados de tecnología para que esa experiencia de cliente, pues precisamente, lo decía antes Pedro, sea memorable, genere lealtad, lo que consideremos, ¿no? Pero que sea duradera en el tiempo. Eso es lo que te puedo decir, Laia. Muy bien, fantástico. Muy bien ubicados. Em, yo creo que dentro de estos últimos años, ¿no? El sector de relación con el cliente ha vivido unos cambios muy brutales, ¿no? A nivel de profesionalización, a nivel de herramientas. Em, ¿Qué consideráis que en el corto y el largo plazo, qué tendencias se van a producir dentro de nuestro sector? Bueno, yo lo que he visto en los últimos 10 años es un crecimiento de todo lo que es la parte de la omnicanalidad, ¿vale? Ya no es la voz, voz, canales digitales, además los canales digitales van creciendo cada vez más, y tanto en presencia como en número de canales, ¿no? Y poder orquestar lo que nosotros llamamos Atawadak, ¿no? Que es anytime, anywhere, any device, any content, 24/7, ¿sabes? El poder dar servicio a los ciudadanos, en mi caso, a los clientes, a través de cualquier canal, ¿vale? Y sobre todo respetando el perfil, que eso también lo comentaba antes Guillermo, ¿no? Que es muy importante, el perfil digital de cada uno de los clientes que se ponen en contacto con nosotros, y que por donde se sientan más cómodos o donde sea más efectiva para conseguir pues ese first call resolution, ¿no? Esa posibilidad de resolver la interacción en el menor número de intentos posible y con el TMO, con el tiempo medio de operación más corto posible. Es decir, la eficiencia, pero al servicio del ciudadano. Entonces, esto al final es un tema de omnicanalidad, es un tema de pasar de un modelo de atención reactivo a proactivo, y va también de una hiperpersonalización en la atención al cliente basándose en datos para intentar gestionar un poco esa retención, ¿no? En un sitio, en un escenario donde cada vez hay más players y donde cada vez es más difícil retener al ciudadano porque cada vez se dispersa más, ¿no? O en este caso al cliente. Y es un poco como lo veo. Bueno, a tu pregunta de la parte de tendencias, bueno, yo creo que hay determinados puntos que son muy interesantes en los que ya estamos trabajando, estamos inmersos, ¿no? Dentro del sector. Uno de ellos yo creo que va asociado precisamente a la hiperpersonalización que se está produciendo por la incorporación de la propia IA, es decir, la IA lo que está permitiendo es personalizar a un alto nivel determinadas interacciones. Eso todavía tiene muchísimo margen de mejora, pero en ello estamos trabajando. Todo lo que tiene que ver con la analítica predictiva tiene que ver también con algo que comentaba ahora Pedro, que es importante el dato y esa gobernanza del dato, que es importante, porque es verdad que hablamos de omnicanalidad y es fundamental también hablar de la omniexperiencia, es decir, cómo al final los clientes, los usuarios, los pacientes, independientemente de cada sector, reciben, ¿no? Esa experiencia que nosotros denominamos estratégica precisamente porque somos capaces de llegar a todos los puntos de contacto que requiere el cliente. Por tanto, serían principalmente, como os decía, y personalización, todo lo que tiene que ver con la gobernanza del dato. Voy a añadir un concepto que es la consolidación de los escenarios digital, aquello que integra lo físico con lo digital. Esto es muy interesante porque al final tenemos que captar el dato tanto en el punto físico y luego generar estrategias en el punto digital y que esa experiencia del cliente y barra usuario pues sea la misma. Y luego también creo que sería muy interesante avanzar en esos retos que tenemos también en la experiencia de empleado como motor precisamente luego de la experiencia de cliente, ¿no? Por tanto, yo creo que hay muchos retos, desafíos. Es importante, lo decía antes, tener un enfoque consultivo de proceso, porque no todo vale, sino que tienes que ir de manera progresiva entendiendo exactamente cuáles son los procesos realmente en los que tienes que poner foco y aquellos que realmente pues no es necesario, ¿no? De modo que al final te permita dar respuestas a los clientes de valor, de impacto. Me ha gustado mucho porque cuando hablo de tendencias muchas veces nuestra mente ya está absorta con temas de inteligencia artificial y lo habéis comentado, pero estáis hablando, ¿no? Y en el último podcast también estábamos haciendo esto, ¿no? De decir, ostras, a lo mejor antes de pensar, y no sé si pensáis así, ¿eh? Pero
en implementar ya inteligencia artificial, ¿no? Y sin ningún el para qué, ¿no? Hay cosas que se tienen que consolidar antes, ¿no? ¿Cómo lo ves con vuestros clientes? Yo creo que es muy diferente, ¿no? De la administración Pedro Sí, a la privada, pero ¿cómo se está viviendo este proceso? bueno, pues totalmente. O sea, yo normalmente hablo más de automatización, ¿vale? Que de inteligencia artificial. A ver, nosotros en Odigo llevamos aplicando inteligencia artificial desde hace ya 30 años aproximadamente. Inteligencia artificial no es nueva. Sí que es verdad que ahora en el 2022, 2023, con el tema de los transformers y con la inteligencia artificial generativa a través de ChatGPT, etcétera, etcétera, todo el mundo habla de inteligencia artificial. El tendero de tu esquina, ¿sabes? Habla de inteligencia artificial y ahora tienes que hablar, todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿vale? En administraciones públicas realmente temas de automatización se llevan haciendo ya desde hace mucho tiempo, pero sí que es cierto que normalmente, por un poco pues porque están en un sector muy regulado y donde al final pues se tiene que ir con ciertas cautelas que en el privado pues al final tienen más libertades, a lo mejor no va a la misma velocidad de crucero que está pasando en el sector privado, ¿no? Así que esto lo digo, o sea, sí que se está aplicando ya inteligencia artificial desde hace ya mucho tiempo, sí que en la parte generativa se empiezan a hacer cosas, ¿vale? Pero todavía con cierta cautela y bueno, en inteligencia artificial agéntica, pues que es un poco lo que explota, ¿no? Este año y tal. De momento en público nos estamos encontrando pues con mucho interés, pero de momento pues no vemos que se lleve a cabo o está todavía en vías. Acabará explotando porque es un hecho, pero bueno, al haber también una serie de protección hacia todo lo que es la parte de servicios personales y de todo lo que es la parte de las personas, ¿no? Y servicios sociales y tal, pues yo creo que ahí a veces va a ir un poquito más lenta porque a veces se le ve más como una amenaza que como una ayuda en estas cosas, ¿no? Claro. Algo que nosotros estamos totalmente en contra, porque para nosotros es una herramienta, como decía al principio, y es contar con un compañero más, ¿vale? Que va a, de alguna manera, a responder o cubrir puntas, o poder responder preguntas, o poder ayudar. Nosotros estamos metiendo inteligencia artificial también como soporte a la gente, todo lo que sería la parte para todos esos procesos del Next Best Action, poderles guiar y para pues, mejorar todo lo que es la capacidad de aprendizaje en un sector donde hay mucha rotación entre los agentes o para que puedan desempeñar labores más complejas y puedan de alguna manera pues dar un servicio de soporte que no sea como muy directo o muy algo muy obvio que puedas encontrar a través de una web o a través de otros servicios, ¿no? Pero hay una cosa que antes ha comentado Guillermo que para mí es clave también y es llevar todo el modelo de atención a todas las personas que puedan tener contacto con un cliente o con un ciudadano, ¿vale? Y para mí eso es clave también, ¿no? El poder que no haya silos, ¿vale? Y que se pueda llevar esa atención de una manera homogénea, ¿sabes? Se pueda medir, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿vale? Y para mí esa es una de las partes claves, ¿no? Bueno, me ha encantado, Pedro, tu última frase, porque es muy lean, muy de metodología lean, muy de proceso. Y efectivamente, yo creo que, a ver, la tecnología avanza muy rápido, es indudable, más desde el punto de vista tanto cotidiano que utilizamos nosotros como profesional, pero creo que la clave está precisamente en la integración en los procesos de negocio de una forma adecuada. Eso requiere, en mi opinión, y cómo estamos trabajando y enfocándolo con los clientes, que era la consulta que hacías la pregunta que hacías, perdón, va muy enfocado a esa cultura de proceso, a una metodología, porque efectivamente, lo decía Pedro ahora, para automatizar tienes que conocer qué automatizar, qué procesos tienes que automatizar, tienes que valorarlo, pero incluso ocurre lo mismo con la utilización de la IA generativa. Nosotros estamos avanzando en determinados modelos, respuestas, soluciones en inteligencia artificial que, por ejemplo, sirven para empoderar a nuestros agentes, para dar una mejor atención, una atención más rápida, más ágil, para que midamos exactamente esas interacciones, analicemos los sentimientos en las conexiones, en las llamadas, de modo que al final nos permita mejorar. O una IA generativa que permita, por ejemplo, a tiempo real indicar si la interacción ha sido buena, pros, contras, generar un plan de formación. Es decir, la IA, y también lo comentaba Pedro, claro, nos tiene que acompañar, es un compañero, la IA, la tecnología es habilitadora, sí, automatización, etcétera, son compañeros de viaje que nos tienen que ayudar precisamente pues, a reforzar esas conexiones con nuestros clientes.
Por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos que seguir avanzando, queda mucho margen de mejora de verdad. Yo creo que es importante aterrizar bien, ver exactamente dónde impacta. Y luego hay otro tema que es importante, que es ver si los clientes, usuarios realmente quieren seguir o continuar hablando con personas, ¿no? O directamente con otro tipo de canales, porque nos estamos encontrando en determinados sectores donde, oye, nos dicen fenomenal, la inteligencia artificial y lo que tenéis, lo que aportáis es muy potente, pero yo quiero seguir hablando con una persona. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento muy interesante de transformación, de cambio, donde estamos acelerando mucho la tecnología, pero tenemos que escuchar y tenemos que entender. La tecnología ya tenemos ese enfoque consultivo, ese mapa, ese journey, lo tenemos, identificamos puntos de dolor, pero sigamos escuchando, ¿no? A ver qué es lo que quieren nuestros clientes. Bueno, aquí yo creo que es importante, ¿eh? Y no sé si va a hacer o no, porque antes no se hacía, si os acordáis, hace 50.000 años tratábamos los clientes a patadas. Espero que después de tantos años hayamos aprendido, ¿no? Después de hablar de la escucha, de la empatía y todo eso, ¿no? Pues que nos podemos adecuar, ¿no? Que no sean solamente los costes y la eficiencia que no nos lleven por ahí, ¿no? Y estabais hablando y ahora, o sea, mi mente se está imaginando un agente que no me acuerdo del nombre del superhéroe. Ese superhéroe que tiene mucha pasta y que lleva como una armadura de color rojo. Iron Man. Iron Man, Iron sí, Man. sí. Pues me venía el flash. Se me está ocurriendo, ¿no? Como 50.000 Iron Mans, ¿no? Dentro de la atención al cliente, ¿no? Que es una persona, pero que con toda la tecnología, ¿no? Le dan, Con ¿no? superpoderes. Estos superpoderes, ¿no? Y nosotros, de hecho, Laia, le llamamos agente aumentado, o sea, porque al final, realmente, nosotros siempre tenemos un enfoque con los agentes, hablamos más de embajadores que de agentes, porque es verdad que en cada interacción es gente que tiene además un valor extraordinario, que les abrasan a llamadas, no siempre en un entorno muy amigable, y aguantan. Entonces, de alguna manera, en cada una de las interacciones, al final están representando a tu empresa y por eso hablamos de embajadores y por eso todo lo que sea potenciarles, darles herramientas, facilitarles el trabajo, yo creo que es muy positivo, porque al final todos necesitamos realizarnos en nuestro día a día, sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo y de alguna manera si podemos aportar ese granito de arena y podemos tener unas herramientas que te posibiliten hacerlo, pues oye, bienvenido sea. Totalmente. perfecto. Muy bien. Bueno, pues a ver, vamos a ver en un corto o largo plazo, a ver si vamos a tener muchos más Ironmans en nuestro sector. Ya volveremos a hacer otro podcast y vamos a descubrir. Bueno, para cerrar ya este momento, que estaría muchísimo más tiempo hablando con vosotros, que está siendo muy interesante, am, sobre el Barcelona Customer Congress. Am, ¿Qué consejo daríais a esas personas que siempre dicen, es que no tengo tiempo en estar en el Barcelona porque tengo la agenda muy ocupada? ¿Qué les diríais? Bueno, os diría que no se lo piensen ni un minuto, ¿vale? Que yo creo que al final lo más importante, si te dedicas a esto, es al final que acudas a eventos como el Barcelona Customer Congress y que pase lo antes posible a formar parte de esta maravillosa tribu que habéis montado, ¿vale? Donde por un día nos olvidamos de las rivalidades y de las competencias, y vamos todos a calzón quitado, ¿sabes? Y contamos un poco nuestras experiencias, y que se empape de la experiencia de los compañeros del sector, donde hay gente maravillosa, tanto en lo profesional como en lo humano. Que tenga también, le diría, mucha hambre por aprender a nivel tecnológico, porque están sucediendo muchos cambios en muy poco tiempo que van a tener mucho impacto. Ahora parece que hay una oleada desde hace unos años donde ya hay mucho foco, como tú decías antes, Laia, ¿no? Que antes tratábamos a los clientes a patadas, ahora ya se le pone foco y es verdad que ahora ha proliferado, hemos pasado al lado contrario y yo creo que bueno, que le animaría a que sin lugar a dudas que fuera, o sea, no os lo perdáis, joder, es un eventazo y además tenéis un formato súper fresco, súper cercano, a mí me encanta. Seguir así, felicidades por estos 10 años y a por otros 10 años o 20 años más y que lo podamos compartir juntos, Guillermo, yo y toda la tribu que formamos parte de Barcelona Customer Congress. Pedro, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo.
Yo creo que es fundamental pues sumarse a la tribu del Barcelona Customer Congress. Yo creo que es verdad que lo que menos tenemos en nuestra vida muchas veces es tiempo, ¿no? Y lo importante es poner foco o tiempo en aquellos eventos que realmente son de referencia, ¿no? Y que te permiten además tener esa buena energía positiva. Totalmente de acuerdo también en que es un evento ágil, con ponencias potentes, lo cuidáis mucho, que eso es muy importante. Y yo creo que, fijaros, permite conexiones dentro del sector, permite escuchar también, aprender. Necesitamos aprender continuamente. Yo creo que ese concepto de learnability, aprender, el congreso te facilita, ¿no? Que sigas aprendiendo, que te inspire, ¿no? Que te recargue las pilas y la energía, pues para el año siguiente decir, oye, joder, a ver qué me llevo, ¿no? Este año, ¿no? Por tanto, yo creo que es algo ilusionante y sobre todo, yo creo que es muy interesante porque fomenta también la curiosidad. Sigamos siendo curiosos, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Es algo que tienen los niños, nuestros hijos lo tienen. Pues sigamos siendo curiosos, tengamos ganas de aprender, de compartir, ser generosos. Yo en mi caso considero que la generosidad es bueno. No hay ningún problema por compartir determinados conocimientos. Luego hay unas skills de liderazgo, de gestión, etcétera, pues que son las que tienes que aplicar en tu día a día, ¿no? Pero compartir conocimiento nos va a ayudar a todos muchísimo y creo que es el entorno perfecto para seguir evolucionando y construyendo valor en este sector que tanto nos apasiona a todos. Bueno, y yo daros las gracias. Al final estas cosas pasan porque pues estáis también vosotros, tanto, ¿no? Os digo como atento. Hay muchas formas de colaborar y de estar en el sector, ¿no? Y vosotros también habéis optado para estar en ellas. O sea que también tenéis, ¿no? Este mismo espíritu, ¿no? Y estas mismas ganas que yo siempre digo en el Congreso, se tienen que hacer negocios, pero con buenas vibras y con ganas esto de estar, ¿no? Totalmente. Compartiendo y juntos, es la forma que juntos, ¿no? Podemos ser mejores el día siguiente. O sea que muchísimas gracias por vuestra colaboración, por este ratito y a ver si nos vemos antes del Congreso del año que viene. Venga, Sí, ese es seguro que nuestro sí. reto. Venga. Muchísimas gracias a vosotros. Un Gracias, muchas placer. gracias. Un Un placer. placer. Nos vemos en 2026 en Barcelona.